Buenas tardes, chicos. Vamos a practicar el uso de los pronombres demostrativos. ¿Ok? Primero, tenemos que determinar la distancia. La distancia. ¿Ok? La distancia está cerca, está un poco lejos o está muy lejos. Cerca, is it close? Un poco lejos, is it a bit far? Muy lejos, very far. ¿Ok? Ahora, para cada distancia tenemos un grupo de pronombres demostrativos. Vamos a comenzar hablando de los pronombres demostrativos neutrales. Estos son neutrales. ¿Por qué son neutrales? Porque no hace referencia al género. No se hace referencia al género. ¿Por qué no se hace referencia al género? Porque no sabemos qué es. Entonces, ¿qué es esto? What is this? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es aquello? What is that over there? Cerca. Esto es un libro. So, respondiendo a la pregunta de un pronombre demostrativo neutral. ¿Ok? Esto, un libro, this, a book, pero ese this no tiene género. Ahora, cuando hablamos de un sustantivo, noun, a noun, que conocemos el género, usamos el pronombre demostrativo con la terminación, the ending, de acuerdo con el tipo de sustantivo, the type of noun. Vamos a ver. Aquí dice, este cine. Cine es el cine. Es un sustantivo masculino. Y aquí está en singular. Entonces, este cine. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos que usamos cerca? Bueno, cerca usamos este, esta, estos y estas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el sustantivo. Es femenino, es singular, es plural, es masculino. Ahora, recuerden que antes había una regla, rule. There was a rule que decía que el adjetivo demostrativo no lleva tilde o acento, como algunos dicen, pero el pronombre demostrativo sí. Si buscas en internet, vas a leer que actualmente, ahora, no es necesario escribir
la tilde o el acento. Entonces, vas a ver algunos pronombres demostrativos escritos igual que el adjetivo demostrativo. ¿Okay? Yo prefiero usar acento. I prefer using the accent. Pero voy a ser consistente con la información que tienen en el libro. ¿Okay? Para la distancia que está un poco lejos, los pronombres demostrativos, que igual se usan como adjetivos demostrativos, son ese, esa, esos, esas. Igual, dependiendo de si es un sustantivo femenino, masculino, singular o plural. Cuando la distancia es muy lejos, entonces decimos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Esta es la distancia. ¿Okay? Ahora, para practicar, vamos a determinar qué debemos escribir aquí para responder. Primero, ¿cuál sería la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? La distancia que está cerca es la distancia que en inglés es this. La que está un poco lejos en inglés es that. Y la que está muy lejos en inglés le decimos that over there. Ahora, para determinar cómo respondemos, bueno, buscamos aquí, miramos que es that one. En esta otra actividad tenemos en el número 2 que es this one. Entonces tenemos que buscar en este grupo. Ahora tenemos these. Bueno, this es el singular, pero these es el plural. Entonces vamos para este grupo. Ahora vemos que dice that one. Volvemos al grupo que está un poco lejos. Después vemos those. These and these, that and those. Entonces está un poco lejos. Y aquí está muy lejos porque dice over there. Ya podemos empezar a buscar la respuesta. Ahora, ¿cuál debemos seleccionar? ¿Cuál de las formas debemos seleccionar? Si dice that one, entonces, ¿de qué sustantivo hablamos? Estábamos hablando de este cine. Entonces se habla de un sustantivo masculino y singular. Y aquí tenemos la respuesta. Masculino singular. ¿Ok?
En la segunda, tenemos una distancia cerca y el sustantivo es masculino, singular también. Buscamos la respuesta, cerca, masculino, singular. Para el número 3, tenemos plural, pero estamos hablando de casa, femenino plural. Vamos a buscar primero la distancia. La distancia es these. Entonces estamos aquí buscando la forma femenino plural. Continuamos hacia el número 4 y tenemos una distancia un poco lejos. Y esa distancia un poco lejos está usando un sustantivo femenino singular. Bueno, un poco lejos. Ya tenemos la respuesta. Después en el número 5 tenemos que la clase es muy divertida, pero tenemos clase, que es femenino singular, pero aquí están hablando de masculino y, perdón, de femenino, perdón, pero plural. Entonces, vamos a buscar primero la distancia. Primero tenemos que buscar la distancia y determinamos que aquí necesitamos un pronombre demostrativo que sea femenino y que sea en plural. Ahora quiero que encuentres la respuesta to. You find the answer for 5 and 6. La clase es divertida, femenino, pero those, ¿qué distancia es? Necesitas un pronombre demostrativo que sea femenino y plural, pero ¿cuál es la distancia? ¿Recuerdas? ¿Es cerca? ¿Es un poco lejos o es muy lejos? Igual en el número 6 tenemos estudiante. Estudiante es neutral. Una estudiante, un estudiante, pero este adjetivo demostrativo demuestra que estamos hablando de un estudiante de género masculino, porque dice que es estudioso. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la distancia? ¿Qué necesitamos aquí? Un pronombre demostrativo singular o plural, femenino o masculino, cerca, un poco lejos o muy lejos. ¿Ok? Ahora vamos a tomar algunas preguntas. We do a question session now. Vamos a tomar algunas preguntas. Ahora tenemos las respuestas. Para practicar, yo voy a leer y ustedes después repiten. So I'm going to read, and when you are studying on your own, then you repeat. Número 1. Este cine no tiene muchas películas interesantes, pero ese sí tiene. Número 2. Mi restaurante favorito sirve comida internacional, pero este sirve comida de Bahamas. Número 3. Esa casa tiene 2 pisos, pero estas tienen 1.
Número 4. Esta joyería vende relojes, pero me gusta más esa. Número 5. La clase es muy divertida, pero esas son muy aburridas. Número 6. Este estudiante es muy estudioso, pero aquel no estudia mucho. Buen trabajo. Keep up the good work. Ahora en esta actividad vamos a seleccionar o a pensar en los verbos que necesitamos para realizar cada actividad. Primero vamos a identificar los lugares de la ciudad, places in the city. Places in the city. ¿Qué lugares en la ciudad? Bueno, ahora identificamos primero restaurante. Ok, we eat. Fotos. Ok, that's a photography place. ¿Qué hacemos? What do we do? Periódico, this is a newspaper. Revista, magazine. ¿Qué hacemos? Un museo, that one is straightforward, es fácil. El cine, como IMAX. Dinero, this gotta be a bank. Obra de teatro, teatro, that already sounds like theater. Postales, correos, so this has to do with something that we have to send. Un bar o una discoteca, what do we do at this place? I guess we go. Las luces de Navidad, so this is Christmas lights, I guess we have to turn them on. Primero tenemos que pensar en los verbos que vamos a utilizar. Bueno, vamos a pensar. ¿Qué hacemos en un restaurante? Bueno, en un restaurante podemos comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las fotos en los lugares de la ciudad? Bueno, tomar fotos. Podemos tomar fotos. ¿Qué hacemos con un periódico o una revista? Podemos leer. Un museo, ¿qué podemos hacer con un museo? Podemos visitar o podemos ir a un museo. Y con la película en el cine, bueno, la película la podemos ver, pero primero hay que ir al cine. Entonces, debe ser ir al cine. ¿Okay? ¿Y qué hacemos con el dinero de Estados Unidos a euros, de dólares a euros? Bueno, podemos cambiar ese dinero. ¿Y qué hacemos con una obra de teatro? Bueno, podemos ver una obra de teatro. O también podemos actuar en una obra de teatro. ¿Qué hacemos con las postales, los correos electrónicos? Bueno, podemos enviar. Y a una discoteca o a un bar, bueno, dice a, entonces tiene que ser ir a. ¿Y qué hacemos con las luces de Navidad? Bueno, podemos comprar las luces de Navidad o podemos encender las luces
de Navidad. Podemos comprar o podemos encender las luces de Navidad. Pero ahora, la actividad consiste en que tú uses este verbo y conjugues ese verbo. Ahora debes conjugar. You have to conjugate the verb. Debes conjugar el verbo y expresar qué haces tú con estas actividades. ¿Qué haces tú? Unos minutos para que termines esta actividad. Muy bien, ahora tenemos las respuestas. ¿Como en un restaurante o para cenar? Puede ser. También podemos tener otra opción aquí que es voy a un restaurante para cenar. ¿Okay? Voy a un restaurante para cenar. Es otra opción que tenemos acá. ¿Okay? ¿Okay? Como en un restaurante o voy a un restaurante para cenar. Tomo fotos de los lugares en la ciudad. Leo un periódico o una revista. That's what you do when you read a newspaper or a magazine. Leo un periódico o una revista. Notice that all your verbs are ending in O, except the exceptions of the rule, of course. Because when you speak about yourself, I hope you remember that you have to make the verb end in O. Ahora, un museo. Visito un museo o voy a un museo. Yo visito un museo o voy a un museo o yo voy a un museo. Remember that we don't have to say necessarily yo because the verb ending in O is already telling us that only I can perform that action. Same thing with voy. Only I am the person who is going if I say go. Voy. Yo voy. Voy al cine para ver una película. Cambio, this is when I'm exchanging currencies. Cambio dinero de dólares a euros en el banco. Veo una obra de teatro, if I am going to the theater to enjoy a play, o actúo en una obra de teatro, that is if I am performing. Envío postales, that's when I send a postcard. Envío correo, that's when I send something by the mail. Envío correos electrónicos, and that is when I send emails. Voy a un bar o voy a una discoteca. Compro las luces de Navidad. That's when I purchase the Christmas lights. Enciendo las luces de Navidad. That's when I turn the Christmas lights on. Bueno, gracias por participar en este repaso. Y los voy a dejar con la tarea. La tarea es repasar la presentación. Chao.